Comentaba al principio del programa, Gonzalo, este fin de semana estuvo muy movido en Estados Unidos por cuenta de órdenes ejecutivas lanzadas por el presidente Donald Trump que tienen que ver con la libertad de prensa, pero también con decisiones o envíos de personas a El Salvador. 238 detenidos fueron enviados al centro de confinamiento para el terrorismo y esto ha generado toda una polémica por la forma, al parecer irregular o pasando por encima de órdenes de jueces que hizo el presidente Donald Trump. Pues lo que hizo el presidente Donald Trump, Jennifer, de alguna u otra manera es invocar la ley de enemigos extranjeros, una ley de 1798, ¿no? Y que incluye, en este caso, Donald Trump al Tren de Aragua, a la pandilla, a la banda venezolana, de alguna u otra forma, porque habrían invadido a los Estados Unidos. El debate se cierne sobre si realmente Donald Trump y su gobierno ahora violaron la orden emitida de un juez federal. Y le voy a dar en muy pocos minutos un resumen, Jennifer, de lo ocurrido el sábado y el domingo. A las 2 de la mañana del día sábado, 5 hombres que fueron representados en este caso por la Unión Estadounidense para las Libertades Civiles y que serían parte del Tren de Aragua, introducen una demanda en contra de su posible deportación. A las 11:30 de la mañana de ese mismo día sábado, un juez federal, en este caso el juez James Boasberg, dice: nosotros vamos a recibir esta demanda y convoco para las 5 de la tarde casi que un juicio express para detener de alguna u otra manera lo que Trump intentaba hacer. Pues bien, el presidente Donald Trump y su gobierno agiliza el movimiento y a la 1 de la tarde indica que van a deportar a migrantes venezolanos hacia El Salvador. Salen 2 autobuses directamente a Texas y allí 2 aviones esperan a estos migrantes. No habían llegado a las 5 de la tarde. Cuando se da la hora, el juez Boasberg inicia la audiencia para considerar extender la orden de restricción temporal. Básicamente, lo que buscaba era que Donald Trump no deportara, o el gobierno de los Estados Unidos, a estos migrantes. Pero fíjese bien la jugada que hace el gobierno de los Estados Unidos. Durante esta audiencia, a las 5:22 de la tarde, el juez emite una pausa de la audiencia. Dice: vamos a un breve receso, un receso de unos 15-20 minutos. Y es allí cuando salen los vuelos directamente hacia Honduras. Llegan a Honduras a las 7 de la noche, cuando ya el juez había emanado una decisión de restringir dichos vuelos, decisión que se tomó a las 6:44 de la tarde, ya del Gonzalo. día sábado. Señora. No, antes de que siga y nos presente el invitado que nos tiene preparados, llegaron a El Salvador y toda una película, eso parecía una película de Hollywood, sí, al mejor estilo del señor Bukele, que hasta musicalización le puso con los detenidos, ¿no? Pues es lo que sabe hacer Nayib Bukele. Pero entendamos lo siguiente: antes de que llegaran a El Salvador, llegaron a Honduras, Jennifer. O sea, llegan a El Salvador a las 2 de la mañana, proveniente de Honduras, de alguna u otra manera, sin tomar la decisión del juez Boasberg, que además, una vez firma el decreto, dice: se devuelven esos deportados. Y Estados Unidos dijo: no, señor, ya están en territorio hondureño. Para entender un poco qué significa esto y de lo que habló el New York Times también el fin de semana, de una posible cancelación o restricción de la entrada de venezolanos a los Estados Unidos, sea criminal o no, sea migrante legal o no, tenemos a Leopoldo Martínez. A ver, Jennifer, Leopoldo Martínez es tal vez uno de los venezolanos que más alto ha llegado dentro del gobierno de los Estados Unidos. Fue diputado en Venezuela, pero además fue consejero del Departamento de Comercio de la Nación Norteamericana durante el gobierno de Biden, formó parte de la junta directiva de la Comisión Nacional del Partido Demócrata. O sea, es una persona que sabe muy bien de lo que pasa dentro del gobierno de ese país. Don Leopoldo, muchísimas gracias por atendernos a esta hora en Blue Radio. Muchas gracias y muy buenos días, buena tarde, en lo que cabe, ¿no? En las circunstancias que tú muy bien expones, que no son fáciles de procesar y de digerir, porque aquí estamos enfrentados
a una situación en la cual lo que está en juego es el debido proceso. El gobierno de Donald Trump está procediendo a la detención y remoción en grupos, en masa, en grupos importantes de migrantes venezolanos, con base en la idea, en la teoría, en la tesis de que están vinculados, o se les acusa de estar vinculados, se les señala de estar vinculados al llamado Tren de Aragua. Y todo esto está ocurriendo bajo la invocación de la ley de enemigos extranjeros, que es una ley, como tú dices, anacrónica, que solamente se ha invocado en 3 ocasiones en la historia de los Estados Unidos y siempre en el contexto de una guerra. O sea que es una ley, como señaló ayer el grupo de diputados demócratas de la Comisión de Justicia de la Cámara de Representantes, es una ley que para poderla invocar se tiene que estar en guerra con el país al cual se señala, en este caso Venezuela. Y no hay guerra con Venezuela, ni se ha declarado la guerra con Venezuela. Por el contrario, semanas atrás y durante todos estos días, el enviado especial del presidente Trump, Richard Grenell, ha estado conversando y negociando con el gobierno de Maduro una cantidad de cosas, incluyendo las deportaciones de venezolanos y el restablecimiento de los vuelos que Conviasa comenzó a realizar para proceder a esas deportaciones. Sin embargo, se viola no solamente la Constitución y la ley con la invocación de la ley de enemigos extranjeros, sino que luego se viola la orden judicial, como tú señalas, sí. Y aquí hay una gran preocupación, porque no sabemos quiénes son estos detenidos, no sabemos si realmente son delincuentes de alta peligrosidad, nadie sabe si están efectivamente vinculados al Tren de Aragua. Lo que sabemos a la fecha del día de hoy es que en el último precedente de detenciones similares, que fue el caso de los venezolanos que fueron trasladados a Guantánamo y luego deportados a Honduras para ser trasladados a Venezuela, no existían criminales de alta peligrosidad ni gente vinculada al Tren de Aragua. Señor Incluso, Martínez. Sí, dígame. Sí, no, es que esa era justo mi pregunta, porque toda esta parafernalia, toda la justificación que da el gobierno de Donald Trump con base en esta ley que decimos que es anacrónica, que solamente ha sido usada durante 3 veces en la historia de los Estados Unidos, es que estas personas son delincuentes y hacen parte de una organización que se llama el Tren de Aragua, que ya quedó incluida en la lista de terroristas por parte de Estados Unidos. ¿Quién asegura que estas personas realmente lo son o quiénes aseguran que no lo son? Es decir, ¿cuál es el debido proceso que se va a seguir con estas personas, teniendo en cuenta que ya no solamente estamos hablando de un territorio, Estados Unidos, sino de 2, El Salvador? No tenemos ninguna garantía, Camila, y esa es precisamente la preocupación. Fíjate que en el caso de los que estuvieron detenidos en Guantánamo, que era más o menos la misma acusación, el mismo señalamiento que se está haciendo ahora, hoy el Miami Herald trae un reportaje donde documenta la situación de muchos de los que fueron detenidos en Guantánamo. Uno de los detenidos fue acusado de ir manejando su bicicleta por el canal contrario en la vía pública. Otro caso estaba vinculado al tema del ingreso en forma ilegal a los Estados Unidos. Otros fueron personas que ya habían tenido su cita para procesar el asilo, es decir, son personas que habían entrado en contacto con las autoridades de inmigración en su momento, una vez que cruzaron la frontera para solicitar asilo. Y así se van repitiendo historias similares en el caso de los detenidos que estuvieron en Guantánamo. Y ahora tenemos esta situación en la cual ya la Asociación para la Defensa de los Derechos Civiles ha comenzado a documentar, como es el caso de los 5 que estaban sujetos a deportación en la acción judicial que se tramitó ante Washington y cuya orden fue luego violada por el gobierno de Trump. Esos 5 detenidos aparentemente no tenían ninguna vinculación con actividad criminal de peligrosidad y mucho menos con el Tren de Aragua. Por eso el juez bloqueó la deportación de esos 5 detenidos y luego procedió a lo que se llama certificar la clase, certificar el colectivo de esa acción judicial y proteger a cualquiera que estuviera en una situación similar. Emana de su despacho esta orden en donde dice: esos vuelos no pueden salir, hay que actuar con el debido proceso, porque ante ese mismo tribunal está planteada una demanda que inició la Asociación para la Defensa de los Derechos Civiles, ACLU, contra la legalidad de la invocación de la ley misma de enemigos extranjeros que hizo el presidente Donald Trump, por considerar, entre otras cosas, que no es aplicable esa ley, salvo que se esté en el marco de un conflicto bélico, de una guerra. Entonces, aquí estamos en una situación en la cual
el senador Murphy, los representantes demócratas, los activistas de derechos humanos, las voces que han ido levantándose en defensa del migrante, claramente indican que se está violando la Constitución, se está violando la ley, se está estigmatizando al migrante venezolano de una manera realmente injusta y por supuesto arbitraria, y lo más delicado aquí es que estamos a semanas de que venza el TPS, que fue revocado por Donald Trump luego de haber revocado la extensión que sobre el mismo hizo el presidente Biden antes de dejar la presidencia. Y entonces vamos a tener cerca de 400,000 venezolanos sin protección del TPS que podrían perfectamente en lotes importantes, masivamente, ser señalados de la misma manera en que han sido señalados otros, removidos y deportados de esta misma forma. Entonces, tenemos una situación muy preocupante. El concejal Piñero de la ciudad de Doral ha dicho que esto puede colapsar a la ciudad de Doral y a otras ciudades de la Florida. Sí, señor Martínez, quedémonos un poco en el papel del gobierno Biden, porque el CECOT, que es el Centro de Confinamiento del Terrorismo en El Salvador, es una cárcel pues que le hicieron mucho bombo pues en el momento que la abrieron en enero de 2023, tiene capacidad para 40,000 personas y quisiera saber el gobierno de Biden qué papel jugó ahí, es decir, cuando se abrió esta cárcel, si hubo participación económica, qué tipo de participación, porque todo se está tomando como si fuera a partir de Trump, pero es que esa cárcel viene de antes, desde antes estaba y desde antes pues se había celebrado esa cárcel, porque no solamente pues todos los criminales de El Salvador se supone que irían allá, sino que también había sido una especie de acuerdo porque pues ahí se llevarían bandas como los maras. Bueno, tú sabes que siempre hubo algo de tensión, de encuentros y desencuentros entre la administración Biden y la administración Bukele, precisamente en lo relativo al tema de los derechos humanos, al tema de la libertad de prensa, al tema de la relación del gobierno de Bukele con la oposición de El Salvador, y también eso se hizo manifiesto cuando la reelección presidencial y la forma en la cual se procedió a su reelección presidencial. O sea que siempre hubo ese tira y encoge, pero lo que no había ocurrido nunca hasta hoy es que el gobierno de los Estados Unidos no solamente deportara migrantes en las condiciones en que lo está haciendo, sin nosotros saber exactamente de qué se les acusa, sin debido proceso, a este centro penitenciario, sino que además el gobierno de los Estados Unidos, señaló el propio secretario de Estado, Marco Rubio, suscribió un acuerdo económico con el gobierno de El Salvador, en donde le está pagando por cada detenido una cantidad de dinero por día de detención, por tiempo de reclusión. Entonces hay una situación completamente distinta, inédita, que no conocemos tampoco cuáles son sus términos, en la cual el gobierno de los Estados Unidos está financiando la detención, el encarcelamiento de quienes se han enviado a través de un acuerdo económico que no conocemos y que no existía, ni creo que nadie se había planteado en la historia de los Estados Unidos hacer algo de esta forma. Don Leopoldo, el fin de semana el New York Times publicó una información que ha generado ruido dentro de los venezolanos, dentro de la comunidad hispana incluso. Tiene que ver con una lista roja en la cual también estaría incluido Cuba, países como Corea del Norte, y ahí está Venezuela, en la cual no se le permitiría el ingreso a venezolanos a los Estados Unidos. Tenga usted o no antecedentes penales, sea usted un migrante legal o ilegal. ¿Qué conocimiento tiene usted sobre esta información publicada por el New York Times y si es viable de que esto ocurra? Porque esto incluiría desde beisbolistas hasta personas que hacen vida dentro de los Estados Unidos. Bueno, las consecuencias de ello incluso forman parte de las preocupaciones que han expresado
las autoridades locales del sur de la Florida, la ciudad de Doral, la ciudad de Miami, seguramente estará muy preocupada porque hay un flujo recurrente, permanente de venezolanos que todavía viven fuera de los Estados Unidos y vienen como turistas, vienen como inversionistas, tienen negocios en los Estados Unidos, y eso obviamente puede tener un efecto sumamente negativo sobre la economía local de la Florida. Luego tenemos que preguntarnos cuál fue el antecedente de esto en la propia administración, en la primera administración de Donald Trump, el llamado travel ban. ¿Te acuerdas de la prohibición de viaje a personas de origen, de ciertos orígenes nacionales vinculados a la religión islámica? Y entonces eso fue discutido en las cortes. ACLU ejerció una cantidad de recursos legales, eso terminó en la Corte Suprema, y a pesar de que la Corte Suprema validó en base a argumentos de seguridad nacional la existencia de este tipo de prohibiciones, también estableció criterios bajo los cuales esas prohibiciones encuentran limitación. En aquel momento hubo incluso un acuerdo para asegurarse que los refugiados, las personas que legítimamente estaban pidiendo refugio o asilo, no fueran afectadas por esa prohibición. Pero la realidad es que en el caso de esta prohibición, incluyendo a los venezolanos, no tiene ningún sentido, ninguna explicación, salvo insistir en esta estigmatización del migrante venezolano y del venezolano en general. Sí. Mira, yo quiero ser muy categórico en esto. Durante estos últimos años, que ha habido este flujo masivo, importante de migrantes venezolanos, de los cuales han resultado cerca de 600,000 con TPS, unos 100,000 con parol humanitario, quizás unas 90 y tantas mil solicitudes de asilo pendientes, y habrán todavía venezolanos indocumentados. Es un conjunto muy grande. En todo ese periodo de tiempo y ese inmenso universo de más de 800,000 personas, Gonzalo, que si quiere solamente comentar se han mejor. registrado 800 delitos atribuibles a un venezolano. Entonces, ¿me entiendes? Generalizar de esta manera al venezolano como vinculado a la actividad criminal, prohibir el ingreso del venezolano en general al país a través de una prohibición de viaje, proceder a través de la invocación de una ley de tiempos de guerra a procedimientos de deportación sin fórmula de juicio, sin debido proceso, oye, resulta un exceso que a mi juicio lo que busca es producir resultados que satisfagan al electorado que aplaude estas medidas de deportación masiva. Y los venezolanos se han convertido en un objetivo fácil para la administración de Trump, porque están todos empadronados, todos están registrados a través del TPS y a través de las solicitudes de asilo en la propia base de datos de Homeland Security. Y yo me temo que una buena parte de los que van a ser o puedan estar deportados no sean personas que revisten la condición de criminalidad y de alta peligrosidad que se señala para proceder a su deportación. Que justo ahí está uno de los temas neurálgicos y más polémicos de estas deportaciones. Gracias, señor Leopoldo Martínez, por explicarnos lo que implica esta medida tomada durante este fin de semana por el gobierno de los Estados Unidos, ex consejero del Departamento de Comercio de Estados Unidos durante el gobierno de Joe Biden. Feliz día para usted. Muchas gracias a ustedes por el tiempo. Y Gonzalo, durante la primera administración de Donald Trump, usted sabe que ha seguido este tema casi que igual que yo. El tema judicial siempre estuvo haciéndole los obstáculos a Donald Trump frente a medidas que todos veían como desmedidas, y esto de una u otra forma fue más o menos encarrilando ese primer mandato. Si se llega a determinar o si se llega a concluir que realmente en esta ocasión pasó por encima de la orden de un juez federal, pues no sé cuáles serán las implicaciones para la democracia estadounidense. Pues ya lo dijo Elon Musk en su momento, Jennifer, ¿no? Que hay jueces que no deberían detener el camino que ha marcado el sendero de un país. A mí lo que me preocupa, más allá de la violación que pueda haber o no de el régimen democrático de una nación que sin duda alguna lo que ha respetado es esa democracia, es entender lo que se le viene a los migrantes en los Estados Unidos. Lo que corrió el fin de semana
más allá de lo que vivimos y lo que vimos a través de redes sociales con respecto a los deportados venezolanos, en su mayoría hacia El Salvador, fue esa información del New York Times. Estamos hablando, Jennifer, de que Estados Unidos, según un borrador que se ha filtrado a la prensa, estaría estudiando la posibilidad de evitar la entrada de ciudadanos a esa nación de al menos 40 países, divididos en diferentes banderas, por llamarlo así, o colores. Venezuela estaría en la lista roja, junto a ciudadanos de Afganistán, de Bután, de Cuba, de Irán, de Libia, de Corea del Norte, de Somalia, Sudán, Siria y Yemen, que no podrían entrar a los Estados Unidos. Luego habría una lista naranja, digamos que estarían restringidos los viajes, pero no, tal vez estarían suspendidas sus entradas a ese país. Ahí entra Haití, ahí entra Sierra Leona, ahí entra Rusia, Turkmenistán, Myanmar. Eso es lo que realmente preocupa. Pero lo que aún más preocupa, Jennifer, es que las encuestas le están dando un poder a Donald Trump que tal vez lo acompañó durante su campaña presidencial y lo sigue acompañando. La gente sí está rechazando sus medidas económicas, sí está preocupada por lo que está pasando en el flujo comercial, pero cuando se le pregunta sobre el tema migratorio y cómo Donald Trump en este mes y medio ha tomado las riendas del tema, la gente lo favorece. Sí, la cosa, Gonzalo, aquí que es bastante extraña, que uno piensa que no pasaría por una corte en los Estados Unidos, por la corte, es que se les prohíba a ciudadanos de países entrar solamente por el hecho de ser esos países. Es muy distinto que se someta a un proceso de visa, pues porque los países tienen la potestad de exigir visas y calificar a quienes postulan. Puede que no le guste, no solamente por antecedentes penales, por cualquier razón puede decir: yo a ustedes, pues los colombianos sabemos muy bien, a nosotros nos piden visa de todas partes, los países tienen esa potestad, pero decir tajantemente, yo voy a restringir la entrada de unos, de ciertos países a todos los ciudadanos sin hacer ningún tipo de escrutinio, eso es xenofobia desde el Estado, y no creo que eso solamente viola un derecho humano que es la libre circulación, sino que además esto tiene que tener consecuencias económicas también, porque es simplemente un rechazo por el origen de una persona. Yo no sé si eso llegue a pasar en una corte, y a pesar de que la corte es conservadora, la Corte Suprema de los Estados Unidos, pues ya hemos visto en otros casos que no necesariamente todas las decisiones son alineadas con Trump, sino que hay decisiones que se debaten y que si van en contra de la Constitución, pues simplemente se niegan. Yo no creo que se le pase, Ana Cristina. Lo vimos en el primer mandato, lo mencionaba nuestro invitado, el señor Leopoldo Martínez. Eso lo intentó hacer con países de origen árabe y eso se lo tumbaron. Creo que eran 7 más o menos en la lista en ese momento y la Corte dijo: no, señor, esto no se puede hacer desde el Estado. Así que es una situación preocupante para los migrantes y las políticas de Donald Trump, pero como dice Gonzalo, se ha apoyado se han revelado algunas encuestas durante este fin de semana que la gente dice que están por buen camino con el presidente Donald Trump. Esto lo publicó justamente hace pocas horas Elon Musk en su cuenta de Twitter. Pero Sebastián, antes de irnos a una pausa, cuénteme a propósito de todas estas medidas tomadas por Trump en el tema de los aranceles, pues la OCDE ya rebajó las perspectivas de crecimiento mundial precisamente por estas medidas tomadas por el presidente estadounidense. Sí, pues el Centro de Estudios Económicos de centros como la OCDE, Jennifer, van actualizando lo que esperan para la economía del mundo, porque pues la foto se va moviendo, las cosas van cambiando y mucho han cambiado en estos 2 meses. Esta mañana Álvaro Santos Pereira, que es el economista jefe de la OCDE, pues hacía la entrega del informe, Jennifer, y lo resumo en una frase que decía él: estamos navegando en aguas turbulentas, y si bien no nombran directamente a Donald Trump, sí le echan toda la culpa pues a sus políticas. Creen, por ejemplo, que lo que está pasando ya rebajaría de 3.4 lo que iba a crecer la economía mundial en este año a 3.1. Los países miembros de la OCDE más afectados, por supuesto, Estados Unidos, Canadá y México. México entraría a una recesión de 1.7% del PIB, cuando se esperaba que este año pues no tuviera un crecimiento extraordinario, pero sí creciera algo y entraría en recesión. Jennifer, Canadá,
creería solo 0.5% cuando iba a crecer, por ejemplo, 1.3%. Los Estados Unidos iban a crecer 2.6% y como están los escenarios, 2.2%. Y usted mira, y a casi todo el mundo le pasa lo mismo, salvo España. España, Argentina, bueno, Argentina no ha entrado a la OCDE, pero serían los que salen mejor parados, pero los demás todos, Francia, Alemania, pues crecerían menos. Jennifer, la gente, los países, las empresas no saben cómo comportarse para ver cuál va a ser el mapa, el tablero mundial. Y la OCDE, le cierro la noticia con esto, sí, yo creo que hoy le manda una señal a Trump, le dicen que lo que está haciendo pues dañaría la economía mundial. Es que si un país que es potencia mundial, que tiene el mercado que tiene, comienza a cerrar fronteras, a poner aranceles absurdos, pues obviamente se baja toda la economía alrededor del mundo. Bueno, esas son las consecuencias de las políticas arancelarias de Donald Trump y también de las políticas migratorias de las que estábamos conversando. Vamos a hacer una pausa, ya volvemos.